Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Jacob dio a sus hijos estas instrucciones. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mi padre en la cueva del campo Efrón, el hitita, la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en la tierra de Canaán. La compró Abraham a Efrón, el hitita, como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Abraham y Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando los hermanos de José vieron que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos todo el mal que le hicimos. Y mandaron decir a José: antes de morir, tu padre nos encargó. Esto diréis a José: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron sus hermanos, se postraron ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no temáis, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacer mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso, como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José habitó en Egipto con la familia de su padre y vivió 110 años. José llegó a conocer a los descendientes de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, que nacieron sobre sus rodillas. Más adelante, José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel: cuando Dios os visite, os llevaréis mis huesos de aquí. José murió a los 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, alabad, hablad de sus maravillas. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Si os ultrajan por nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro,
ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No. Temed al que puede llevar a la perdición, alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare ante mí, ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos que estáis aquí presentes, hermanos que seguís esta Eucaristía por televisión, por 13 Televisión, los que estáis en vuestros hogares o en las residencias de ancianos, en residencias u hospitales, paz y bien. Hoy celebramos la memoria de Santa María el sábado. Hemos oído tantas veces decir que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, los misterios del Señor, la palabra de Dios, que también cada vez que escuchamos es una invitación a cada uno de nosotros a vivir y a guardar en nuestro interior este mensaje que nos dice cada día Dios en su palabra. Y es que la palabra de Dios nos habla siempre al corazón. Y eso es lo que hemos visto en ambas lecturas que hemos proclamado hace unos segundos. En la lectura que hemos escuchado del libro del Génesis, vemos ya el final del relato del tercero de los grandes patriarcas, de Jacob. Si ayer asistíamos a su muerte, hoy precisamente asistimos a su muerte, no ayer, y hoy vamos a asistir también a la muerte de José. Es lo que vivimos en este fragmento breve de la palabra de Dios. Asistimos a las últimas voluntades de Jacob. Él indica dónde quiere ser enterrado, en el mismo lugar en el que fueron enterrados Abraham e Isaac, sus antecesores. Y después, tras la muerte, asistimos también a un reclamo que le hacen los hermanos de José, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, a su hermano José. Ellos, temerosos quizás de lo que hicieron, puesto que saben reconocer que no hicieron el bien, le piden perdón a su hermano y le dicen que ha sido su propio padre el que quiere que perdone a sus hermanos y que perdone su crimen. La primera vez que aparece en esta palabra de Dios que hemos escuchado hoy, de las 4 que vamos a escuchar, el no temáis. Y se lo dice el propio José a sus hermanos. No temáis. Él les dice que sabe que hicieron el mal, pero ahí es donde Dios hizo el bien. ¿Qué es lo que Dios sabe hacer? Hemos escuchado muchas veces esa expresión popular de que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Pues estos renglones torcidos que fueron los hermanos de José fueron los renglones en los que Dios supo hacer el bien, continuar la historia de la salvación y dar vida al pueblo de Israel. Y termina precisamente pues con una exhortación que también nos la hace hoy a cada uno de nosotros, y es: Dios cuidará de vosotros. Estas son de las últimas palabras que José le dice a sus hermanos poco antes de su muerte.
Y como decía, quizás hoy podemos resumir el Evangelio que hemos escuchado en una invitación a no tener miedo. Hasta en 3 ocasiones se lo dice Jesús a sus apóstoles en este Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar. No tengáis miedo. Cuando yo escucho este mensaje no puedo dejar de acordarme de ese discurso inicial que dio el Papa Santo, Juan Pablo II, al inicio de su pontificado. Y hablaba precisamente del no tener miedo, pues lo que nos va a decir hoy el Evangelio, de anunciar el nombre de Jesús, de fiarnos de Él, de seguirlo. Ayer hablaba Jesús de persecución en el Evangelio, de sufrimiento, de dificultades. Hoy no solo corrobora esa suerte a sus discípulos, sino que hace una llamada a la valentía, a la audacia, a la pasión con la que hemos de vivir nuestra fe, esa pasión por Dios y por su reino. Frente al no estar adormecidos, que es lo que muchas veces pasa a muchos cristianos, el estar escondidos, el pensar que la fe solo es una cosa, solo algo interior que no se puede exteriorizar. Así vivían, por miedo, los primeros cristianos, los primeros discípulos de Jesús tras su resurrección. Dice Jesús como 3 mensajes en este Evangelio: nada hay escondido que no llegue a descubrirse. Y habla precisamente de la vitalidad, de la fuerza de la palabra de Dios, de la fuerza del Evangelio. Habla también de la grandeza humana. No se puede destruir esa libertad que Dios nos regala, que le regala a cada persona. Y eso lo compara con eso del cuerpo y el alma. Temed a los que pueden destruir el cuerpo, pero no pueden destruir el alma. Esa es la mayor libertad, la mayor grandeza que tiene el ser humano. Y en tercer lugar habla de que Dios cuida de sus hijos. El mismo mensaje que José les transmitía a sus hermanos, nos lo dice hoy Jesús con esta imagen de los gorriones. Pues si hasta los gorriones viven y son felices, nosotros valemos mucho más que unos gorriones de los que Dios cuida. Por tanto, sabemos que el miedo nos paraliza en muchas ocasiones y no nos deja actuar con libertad. Pues que Dios nos conceda su espíritu, que nos conceda esa fuerza que necesitamos para poder caminar. Y la segunda idea que podemos sacar de este Evangelio de San Mateo es ese declarar nuestro amor, nuestra adhesión por Cristo. Nos lo dice él así: quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Esa es la que debe ser nuestra respuesta y nuestro compromiso ante Dios, que es el que Él tiene por cada uno de nosotros. También sabemos, hermanos, que no es fácil declararse cristiano en la sociedad en la que vivimos. Remamos en muchas ocasiones a contracorriente. Sabemos que no está de moda el ser cristiano ni el expresarse como un cristiano, sino que quizás está hasta mal visto e incluso surgirán esas incomprensiones de las que Jesús nos hablaba ayer y hoy. Ante esa hostilidad de la sociedad solemos caer muchas veces en el miedo, en la vergüenza o incluso en la desaparición, como el azucarillo que se diluye en el agua o en el café. Tantos temas siempre actuales requieren una respuesta valiente desde la fe, desde nuestras convicciones más profundas. La vida, muchas veces amenazada por el aborto, por la eutanasia, la familia, el matrimonio, el divorcio, la separación, otras cuestiones de educación, la dignidad de la persona, el compromiso político, la cuestión sexual y tantos otros temas que parece que no podemos hablar sin que vayamos a caer en una discusión, en una incomprensión o quizás en un reproche, precisamente por nuestra fe. Cada uno debemos actuar siguiendo nuestra coherencia, nuestra educación también en la fe. Pidamos a Dios, hermanos, que nos siga iluminando para ser valientes, para defender nuestra fe y nuestra moral cristiana, que tanto bien y tantos santos ha dado
a la historia de la humanidad. Cristo nos quiere libres, pero libres para amar, libres para perdonar, libres para servir siempre a los demás. Que así sea.